Hola a todos, mi nombre es José Castro, tutor de Taller 2 Relojes, especialmente del ramo electromagnetismo. Y hoy les traigo un mini video para que quedemos lo más preparados para campo eléctrico, ley de Gauss y fuerza eléctrica. Espero que con este video se puedan resolver todas las dudas que tengan y que puedan enfrentar los problemas de mejor manera. Comencemos. Antes de definir qué es un campo eléctrico, tenemos que definir qué es un campo vectorial. Un campo vectorial es una función matemática que básicamente distribuye vectores en el espacio. Eso es lo que es. Entonces lo que hace como tan nueva concepción de función es que nosotros tomamos un vector y le dice ya, este es el origen y acá este es un punto del espacio, este es un vector que lo define. Este es otro punto, acá hay otro vector y así sucesivamente. Y el conjunto de todos esos puntos, o sea, de todos esos vectores en realidad, es lo que se denomina un campo vectorial. Entonces, cuando nos referimos a un campo eléctrico, nosotros lo estamos refiriendo al campo o al conjunto de vectores que está formando algo en particular. Vamos a comprobar que en un ratito más que lo que provoca estas líneas de vectores son las cargas eléctricas, por lo cual son las cargas eléctricas las que generan estas líneas de campo eléctrico a través del espacio. Es como si las cargas eléctricas llegaran y tiraran una red al espacio. Entonces, al tirar la red, llegan a tirar la red define cada punto del espacio con un cierto vector. O sea, si quiero llegar a ese punto de la red, yo me paro en el origen o en la carga y digo, mira, desde este punto hasta este punto de mi red está, tengo este vector y este vector tiene un cierto valor y ese vector le denominamos campo eléctrico. La definición de una partícula puntual, aquí con mi puntero láser, corresponde a esto, que el campo eléctrico es igual a la carga que tiene la partícula puntual, que puede ser negativa o positiva, recordemos, esta constante, que es 1 partido de 4 pi epsilon sub 0, la permeabilidad eléctrica del vacío, por lo que es importante para nosotros, que es la componente vectorial, que es, este es esta parte de la ecuación. Esta es una definición, recordemos, así que no se necesita comprobar esta ecuación. Como tal, definimos que el campo eléctrico es eso. ¿Qué se refiere a la parte vectorial de la ecuación? Nosotros estamos diciendo de que si queremos encontrar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, nosotros debemos considerar en qué punto está la carga y en qué punto lo queremos calcular. R, R normal corresponde al punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Si yo tengo un origen cualquiera que no esté necesariamente centrado en las cargas, R punto correspondería al lugar donde, R normal, disculpen, R normal siempre estaría calculando el lugar donde estaría el campo eléctrico de interés. R' correspondería al lugar donde se encuentra la carga. Es decir, si en mi origen no está centrado en la carga, yo tengo que ubicar a la carga en el espacio, porque es ella la que genera los campos eléctricos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, con R', yo busco la carga en mi espacio. Y el vector resultante, que es R menos R', es el que en realidad es el vector original, así como el vector que da como resultante los campos eléctricos. Esta es la ponderación que nace de la definición y si se dan cuenta, esto en realidad quedaría en la definición en sí, si aún recuerdan un poco de matemáticas, esto quedaría R menos R' dividido en el módulo de R menos R', y si no recordamos eso es una normalización de un vector, por lo cual el campo eléctrico apuntaría en la dirección de R menos R'. En esa dirección estaría apuntando. Pero el mundo no es ideal, lamentablemente. Lamentablemente, aunque a nosotros nos gustaría establecer todo como con partículas, no, el mundo no trabaja así.
A pesar de que está todo formado por partículas, las partículas no están o no funcionan por sí solas. Las partículas funcionan habitualmente por grupos de partículas confinadas en ciertos grupos de ciertos espacios en sí en el mismo espacio, valga la redundancia. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico para algún cuerpo ya más macizo, que ya involucre más partículas, yo tengo que primero determinar las densidades de carga. La densidad de carga es una densidad cualquiera, solo que en este caso, en vez de, no sé, puede ser masa o concentraciones, es carga. Estamos diciendo que hay una cierta cantidad de carga por cierta unidad de largo, en el caso lineal, cierta superficie, por si es caso superficial, o cierto volumen en caso volumétrico. A esto definimos, a esto lo definimos como las densidades de carga, que nos van a decir cuántas partículas o cuántas cargas tenemos en función del cuerpo que estamos evaluando. Producto de eso, nacen los diferenciales de carga, que corresponden básicamente corresponde como a una transformación física de estos de estas ecuaciones, así aplicándole un DL y pasando aquí multiplicando, cosas que a los matemáticos no les gustan. Pero estos son los diferenciales correspondientes a las cargas de densidades que tenemos, ya que si nosotros queremos empezar a ver cómo influyen las cargas en el espacio, nosotros tenemos que ver diminutamente cómo estas van influyendo a medida que vamos avanzando, ya sea por la línea, por la superficie o por el volumen completo. Dado esto, nacen las definiciones del campo eléctrico para cuerpos no puntuales o como se llaman distribuciones de cargas. Estas, como dicen, son de nuevo definiciones y corresponden a las que se establecen acá. La constante, que siempre se mantiene, 1 partido en 4 pi epsilon sub 0 para los tres casos, pero cambian el otro sector que correspondería a ahora ya una integral. La integral la integral se debe a que nosotros queremos ver cómo contribuye cada pedacito de carga por unidad de línea, por unidad de superficie, por unidad de volumen. Entonces, seguimos teniendo este sector vectorial, esta parte vectorial de la ecuación, que sigue siendo importante para la ecuación porque esto es lo que nos determina hacia dónde va el campo, dónde están las cargas que generan el campo y a dónde queremos calcular el campo. Entonces, esta parte sigue siendo importante, pero ahora le agregamos los diferenciales correspondientes a cada caso, que nos va a determinar cuánto es el aporte que cada carga le está dando a medida que vamos avanzando por el cuerpo, el aporte que le está dando cada carga al campo eléctrico. Bueno, ahora pasamos a un tema súper importante, que es uno de los más interesantes, que es la ley de Gauss integral y diferencial. La ley de Gauss en sí es una ley matemática que nació hace mucho tiempo, la verdad. No les mentiría si les diría un año así fijo, pero en sí la ley de Gauss es una relación matemática que relaciona dos conceptos que vamos a ver acá y que tienen mucha importancia para entender por qué las cargas eléctricas son las que generan campos eléctricos. La primera parte se denomina ley de Gauss integral, que es la que ustedes ven acá. La doble integral del campo eléctrico punto la superficie es igual, en otras palabras, el flujo en una superficie cerrada es igual a la carga encerrada en esa superficie dividido en la permeabilidad misma del vacío. En nuestros casos va a ser la permeabilidad del medio, que se va a ver más adelante en el curso. ¿Por qué esta ley es importante? Con este dibujito se los voy a explicar. Nosotros estamos diciendo de que las líneas de campo eléctrico van a entrar por un lado y van a salir por otro en función de una superficie que estamos agarrando. Entonces, los flujos se definen como
la cantidad de algo que sale o la cantidad de algo que entra. Eso es un flujo en realidad. Algo que entra por un lado o algo que sale por un lado. Entonces, si nosotros estamos diciendo que el flujo del campo eléctrico son las cargas, entonces nos está diciendo de que las cargas son las que hacen que el flujo se esté moviendo. O sea, que haya flujo de campo eléctrico. Una cosa importante que hay que tener en cuenta en esta ecuación son dos cosas. La parte izquierda de la ecuación y la parte derecha. Por una parte, la parte izquierda, tenemos una integral cerrada de superficie. Esta integral hay que tener mucho cuidado porque al ser una integral superficie, una integral de superficie cerrada, nosotros cuando calculamos flujos, nosotros los tenemos que calcular por toda la superficie. Por ejemplo, en este caso tenemos una placa, asumamos que es infinita, está haciendo, que tiene sus determinadas cargas y tiene sus correspondientes líneas de campo. Entonces hemos decidido elegir una superficie cilíndrica para determinar su campo, el flujo que genera este cuerpo. Entonces, si yo encierro todo esta placa en este cilindro, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos superficies. La del manto, porque esa es una superficie visible del cilindro, y las tapas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos las superficies, tenemos que notar qué superficies son las que están involucrándose y todas esas superficies van a entrar a nuestra ecuación. Ahora viene lo importante que es el punto de S. Que todas las superficies puedan entrar en la ecuación no significa que todas las superficies hagan un impacto en el campo eléctrico o en el flujo en realidad. Por ejemplo, en este caso, las líneas de campo eléctrico salen van hacia arriba o van hacia abajo en una placa infinita. Por lo cual, nosotros tenemos, si nosotros ponemos, como en este caso, la placa va así y el cilindro va atravesado acá, en las tapas pasa flujo eléctrico, por lo cual en esa superficie sí está pasando campo eléctrico, entonces el E.ds sí tendría valor. Recuerden que los ds, las superficies, tienen que ser con la superficie exterior, por lo cual en este caso tendría que ser esta superficie para la tapa de atrás, la superficie que va a apuntar hacia allá. ¿Ya? Pero por ejemplo, para el manto, la superficie, sus normales apuntan en forma radial. Pero el campo eléctrico no está en forma radial, estaría en forma en Z, por así decirlo. Y como ustedes saben, cuando dos vectores son ortogonales, su producto punto es cero. Entonces, no todo influye en no todas las superficies influyen en el flujo. Por otra parte, tenemos el lado derecho de la ecuación, que corresponde a la carga encerrada partido en la permeabilidad. Es muy importante tener en cuenta la carga encerrada. Nosotros vamos a encerrar una carga en una superficie. Y nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es la carga que estamos encerrando. Entonces, a medida que yo voy avanzando, yo puedo estar encerrando más o menos cargas. Por cada carga que yo voy encerrando, yo tengo un nuevo lugar donde el campo eléctrico tiene otro valor. Un ejemplo sería, por ejemplo, una esfera con dos densidades diferentes. Imaginemos una esfera con dos densidades, con un radio A densidad 1, radio B densidad 2. Entonces, la carga encerrada interior, tengo un tipo de carga encerrada, que es la densidad 1 incompleta, y al tenerla incompleta, entonces tengo un valor de campo eléctrico en función de esa densidad. Cuando yo encierro más allá de A, pero aún sigo estando en el radio B, o sea, antes del radio B, estoy encerrando completamente la carga A, pero incompletamente la carga B. Entonces aquí tenemos otro campo eléctrico.
Y cuando encerramos todas las cargas, o sea, tanto la carga B completa como la A completa, entonces tenemos un tercer campo eléctrico que está distribuido para más allá del espacio. Es importante notar cómo vamos encerrando las cargas eléctricas para ver el flujo. Ahora, en todo este rato yo he hablado sobre el campo eléctrico así como si nada, siendo que nosotros en la ecuación tenemos un flujo. Entonces, ¿cómo podemos relacionar este flujo con el campo eléctrico? Lo que pasa es que esta ecuación habitualmente refleja el flujo del campo eléctrico, pero como el flujo en sí está delimitado por la superficie, los campos eléctricos en sí van a estar determinados por una cierta dirección, una dirección que uno tiene que empezar a intuir básicamente en función de las explicaciones que tienen las interacciones de carga. Entonces, teniendo esa intuición, uno puede básicamente conseguir cómo es la dirección del campo eléctrico y ver qué superficies son las que se involucran. Y estas superficies siempre son paralelas al campo eléctrico. Si son perpendiculares, el campo eléctrico no afecta en ese punto. Entonces el campo eléctrico siempre va a ser, el campo eléctrico siempre va a estar como aparte de las superficies y va a poder salir de la ecuación porque va a ser algo constante que no depende de las superficies. Esta ley hay que tener mucho cuidado porque esta ley tiene que muchos supuestos, matemáticamente tiene varios supuestos que en el curso en sí no se revisan, pero que se resumen básicamente en que esta ley solo se puede usar para casos simétricos, es decir, cuerpos que tengan alguna simetría específica, tales como esferas, cilindros, planos infinitos, entre otras. La razón es porque la idea es que esta ecuación pueda hacer que el campo eléctrico sea constante para la integral, porque para ciertos casos este campo eléctrico no sería constante y al no ser constante, esta integral no sabríamos cómo despejarla, ya que la idea de nosotros es calcular el campo eléctrico a función de su flujo y lo que nosotros queremos básicamente es determinar cómo influye el flujo en el campo eléctrico. Y eso se hace mediante condiciones de simetría que hacen que el campo eléctrico pueda salir de este integral y quede solo la integral cerrada de la superficie. Por otro lado tenemos la ley de Gauss diferencial, que corresponde a esta, que es la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga dividido en la permeabilidad del vacío eléctrico. Esta es bastante importante porque esta es la que describe mejor por qué las cargas eléctricas son creadoras de campos eléctricos. La divergencia se puede definir como el escape que va a tener el campo eléctrico de lo que lo está originando. O sea, es como el escape, hacia qué tanto, así como qué tanto se está escapando de qué es lo que origina ese campo vectorial. Entonces, si nosotros no estamos viendo esta ecuación, nos está diciendo que la divergencia, o sea, el escape con el que se está yendo el campo eléctrico, se define como la densidad de carga dividida en la permeabilidad. Es decir, son las densidades de carga las que generan que este campo eléctrico se escape o, en caso contrario, se empiecen a aglutinar o así puedo decirlo, irse en un sumidero en el caso de que son negativas. En otras palabras, nos está diciendo que las cargas eléctricas son las que generan estas líneas de campo eléctrico, ya sea escapándose, si son positivas, o agarrándolas, así como atrayéndolas hacia sí, si son negativas. Una cosa importante que se descubrió y que fue uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de toda la teoría electromagnética fue la fuerza de Coulomb. La fuerza de Coulomb en sí fue hecha por el señor del mismo nombre, o sea, del mismo apellido en realidad. En el año, no sé, les mentiría si les diría un año, y básicamente él determinó que la fuerza entre dos partículas
independiente de la carga, está determinada por la siguiente ecuación. La constante que ya hemos visto antes por una relación entre las cargas y la distancia entre ellas. Es decir, me está diciendo que las dos cargas van a tener una relación entre ellas en función de la distancia en el cuadrado de la distancia. Coulomb determinó que si las cargas son del mismo signo, entonces la fuerza es repulsiva. Ambas tendrían vectores que van opuestos a las direcciones propias que tienen las cargas y se irían alejando entre ellas. En cambio, si tienen signos opuestos, es decir, carga 1 tiene un signo y carga 2 tiene el otro, estas tendrían vectores diferentes que la harían atraerse entre ellas. En función del campo eléctrico, se puede definir la fuerza que ejerce una partícula 1 sobre 2 como la carga 2 por el campo eléctrico generado en 1. Es decir, nosotros podemos sacar esta carga acá, Q2, y definimos todo esto como el campo eléctrico que genera la carga 1. Y esta es así como se define, es así como, con este principio fue como se definió los campos eléctricos en un principio y después se empezó a proceder con las demás teorías. El mundo tampoco de nuevo no es ideal. Entonces nosotros tenemos a veces distribuciones continuas, las distribuciones continuas afectan de manera diferente las partículas o la atracción o repulsión entre ellas. Por lo cual, si nosotros queremos calcular la fuerza entre cuerpos con distribuciones continuas, nosotros tenemos que ver cómo influyen las partículas entre ellas. Por lo cual nosotros debemos considerar que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 correspondería a la integral del campo eléctrico de 1, o sea, el campo eléctrico de 1 que sigue afectando al cuerpo, pero por el diferencial de carga de 2, es decir, cómo las cargas están afectando a cada punto del campo eléctrico. Y esto igual corresponde a, por el principio de acción y reacción, a menos la integral del campo eléctrico de 2 por el diferencial de Q1. Por último, quiero poner algo súper importante que corresponde a la superposición de los campos. Cuando nosotros tenemos demasiados campos en el espacio, uno pensaría de que podrían estar separados entre ellos e interfiriéndose. Lo bueno es que en realidad no se están interfiriendo. A medida que hay campos eléctricos, estos se van superponiendo entre ellos. Es decir, el campo eléctrico cumple el principio de superposición. A medida que vamos agregando campos eléctricos en el espacio, estos se van superponiendo entre ellos. Entonces, el campo eléctrico total en una región va a ser la suma de los campos eléctricos que están afectando en dicha región. Con este principio nosotros podemos utilizar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos densidad, huecos o partes faltantes en ciertos sectores de nuestro campo, de nuestros cuerpos, ya que podemos asumir de que en realidad nosotros queremos calcular el campo eléctrico de un cuerpo que tiene la carga tanto, o el cuerpo completo, y el hueco o el orificio que se le hizo con una carga de densidad negativa, porque estamos diciendo que en este caso se tienen que compensar las cargas positivas con negativas y se hace eléctricamente neutro. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido mucho este video. Cualquier duda, consulta, ya saben a dónde ir. Estamos todos los días de lunes, o sea, todos los días hábiles, de lunes a viernes, aproximadamente desde las 4 hasta las 20 horas. Así que eso, espero que estén muy bien. Cuídense harto. No olviden salir con su mascarilla y muchos abrazos desde acá a la distancia. Chaito.